Una joven aristócrata desaparece y nadie dice nada, el misterio de Rouzy Gimburke-Roche. En el mundo de la realeza y la aristocracia británica, hay nombres que siempre suenan con fuerza. Pero de vez en cuando surge una historia inesperada, una de esas que no aparece en los grandes titulares, pero que nos deja con una pregunta en la cabeza, porque nadie habla de esto. Hoy te voy a contar la historia de Rouzy Gimburke-Roche, una joven de 22 años perteneciente a una de las familias aristocráticas más antiguas del Reino Unido. Lo que le ocurrió no solo ha dejado a muchos desconcertados, sino que también ha levantado un silencio incómodo entre las altas esferas. Y sí, incluso los príncipes están conectados de alguna manera con esta historia, aunque el palacio no haya dicho ni una sola palabra. ¿Quién era Rouzy Gimburke-Roche? Rouzy no era una figura pública ni aparecía en las revistas del corazón, pero su apellido no pasaba desapercibido. Pertenecía a la familia Roche, una estirpe con raíces profundas en la nobleza británica. Su linaje se remonta a Edmund Roche, el cuarto barón Fermoy, quien fue abuelo materno de nada más y nada menos que Diana, la princesa de Gales. Es decir, Rouzy era pariente lejana del príncipe William y del príncipe Harry. No era una royal directa, pero la sangre azul corría por sus venas. Y eso, quieras o no, coloca a alguien bajo un cierto tipo de luz. Aún así, Rouzy prefería mantenerse alejada de los reflectores, viviendo una vida más discreta, lejos de los flashes. Vivía en Edimburgo, Escocia, una ciudad encantadora pero también con sus sombras. Estudiaba, trabajaba, tenía amigos. Una vida normal para alguien de su edad. Pero algo ocurrió. Algo que aún hoy cuesta entender. La desaparición. El 17 de julio de 2024, Rouzy fue reportada como desaparecida. Lo que siguió fue un silencio extraño. No hubo grandes movimientos en redes, ni comunicados oficiales, ni búsquedas masivas. La policía de Edimburgo recibió la denuncia y se hizo un llamado general para ayudar a encontrarla, pero eso fue todo. El caso no generó el eco que uno esperaría, sobre todo al tratarse de una joven aristócrata con vínculos reales. ¿Dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban las declaraciones familiares? ¿Por qué nadie parecía alarmado? Durante más de una semana, no hubo avances. Hasta que finalmente el 24 de julio, la policía encontró su cuerpo en una zona boscosa cerca de Gorgie, al oeste de Edimburgo. ¿Cómo fue encontrada? Según los informes preliminares, el cuerpo de Rouzy fue hallado en una zona de difícil acceso. La policía declaró que no había circunstancias sospechosas alrededor de su muerte, lo que en lenguaje policial muchas veces significa que no se sospecha de un crimen. No se han revelado más detalles sobre la causa exacta del fallecimiento, y eso ha generado aún más especulaciones. Pero lo más desconcertante no fue solo el hallazgo, sino la manera en que se trató el tema. Mientras que otros casos de desapariciones reciben atención mediática constante, este fue casi silenciado. No hubo cobertura especial. No se compartieron detalles sobre búsquedas voluntarias. Y sobre todo, ningún miembro de su familia, ni de la rama aristocrática, ni de la real, emitió algún comunicado. Para entender mejor la dimensión de este silencio, vale la pena mirar el árbol genealógico. Rouzy Gimburke-Roche era descendiente del linaje de los barones Fermoy, específicamente de Edmund Roche, quien fue el abuelo de Diana Spencer. La línea es compleja, como ocurre en muchas familias nobles, pero no hay duda de que Rouzy formaba parte del mismo entramado aristocrático que conecta a Diana, William y Harry. Algunas fuentes también señalaron la relación con Lady Davina Windsor, prima del príncipe William, aunque esa conexión aún no ha sido del todo esclarecida públicamente. Lo que está claro es que Rouzy no era una desconocida cualquiera. Su familia tenía historia, títulos y conexiones. ¿Y el palacio? Esa es quizá la parte más fría de esta historia. Desde que se dio a conocer el hallazgo del cuerpo, el Palacio de Buckingham no ha emitido ningún tipo de declaración. Ni siquiera una breve nota de condolencia. Por supuesto, se podría argumentar que Rouzy no era una royal oficial. No trabajaba para la corona. No vivía de fondos públicos. Pero aún así, cuando alguien con ese tipo de vínculos muere de manera tan repentina, y tan joven, uno esperaría al menos un gesto, una mención, un respeto. El silencio ha sido absoluto. Reacciones públicas. En las redes sociales, algunas personas comenzaron a compartir mensajes de sorpresa, tristeza y desconcierto.
Muchos se enteraron de su muerte días después, ya que los medios británicos apenas cubrieron la noticia. El tema no se volvió viral, no ocupó portadas, y eso ha despertado sospechas. Algunas personas se preguntan si el hecho de que Rousi no perteneciera al círculo útil de la nobleza la hizo invisible. O si el tipo de vida que llevaba, más alejada del protocolo, hizo que nadie se molestara en rendirle tributo. Otros simplemente no entienden por qué el caso fue tratado con tanta indiferencia. Una historia que duele. Cuando una joven de 22 años desaparece y luego es hallada sin vida, el mínimo que merece es respeto. Unas palabras de apoyo. Una investigación cuidadosa. En el caso de Rousi, todo eso parece haber sido tratado con rapidez, con discreción excesiva, como si fuera incómodo mirar demasiado de cerca. ¿Se trató de proteger a alguien? ¿Se quiso evitar que se hicieran preguntas? ¿O simplemente fue una tragedia que nadie quiso abordar porque no encajaba con la narrativa oficial? Lo cierto es que Rousi tenía un nombre, una historia y una familia que, al menos sobre el papel, era parte del legado aristocrático del Reino Unido. Y su partida no debería haber pasado desapercibida. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Tal vez porque hablar de Rousi sería hablar de todo lo que el sistema quiere mantener oculto, la tristeza silenciosa de las jóvenes aristócratas que ya no encajan en un mundo que cambia, la presión de los apellidos pesados, y las sombras que muchas veces se esconden detrás de las fachadas impecables de palacios y títulos. Tal vez porque su historia no vendía. O porque hacía preguntas incómodas. Pero aquí en este canal, creemos que cada historia cuenta. Y Rousi merece ser recordada, no por sus conexiones reales, sino por ser una joven cuya vida fue truncada demasiado pronto, y cuya desaparición merece respuestas. En un mundo donde cada gesto de los miembros de la realeza es analizado al detalle, resulta extraño que una historia como la de Rousi pase tan desapercibida. Su vida, aunque discreta, tenía un valor. Y su muerte, aunque envuelta en silencio, necesita ser contada. Si tú también crees que estas historias merecen ser conocidas, quédate con nosotros en Zoom VIP Real. Aquí hablamos de lo que muchos callan. Y cada detalle importa. Suscríbete al canal, déjanos tu opinión y comparte este vídeo con alguien que quiera entender un poco más de lo que ocurre en los bastidores de la aristocracia británica. Porque a veces el verdadero misterio no es lo que se cuenta, sino lo que se oculta.